Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 1. Capítulo 1. ¿Alguna vez te ha pasado que no quieres levantarte de la cama? Ya sabes, uno de esos momentos en los que estás en una posición muy cómoda, ideal para dormir. Pero entonces surge algo que te obliga a levantarte, y sabes que si te levantas ahora y vuelves a la cama, no podrás recuperar esa comodidad. Bueno, si conoces esta situación, entonces sabes cómo me siento ahora mismo. Estoy en un estado de éxtasis total, tumbado en mi cómoda cama, cubierto por un edredón increíblemente suave. Ahora mismo, solo quiero acurrucarme y volver a dormirme, pero no puedo porque un molesto rayo de sol me da directamente en la cara, lo que me incomoda y me impide volver a conciliar el sueño. Tras intentar ignorar el molesto rayo de luz, me di por vencido y decidí solucionar el problema cubriendo la ventana e impidiendo que entrara la luz. Con un suspiro, abrí los ojos a la fuerza y me incorporé en la cama. Automáticamente, mis ojos se dirigieron hacia la luz, e instintivamente los cerré con fuerza para protegerlos del intenso resplandor. Me moví hacia el borde de la cama y estiré las piernas, pero la sensación que esperaba no llegó. Miré hacia abajo y, en lugar de ver mis pies tocar el suelo, vi un par de piernitas colgando del costado de la cama. Bien, esto no estaba bien, mis piernas no deberían estar así. Pensando que aún debería estar medio dormida, moví las manos para tocar mis rodillas, pero en el instante en que mis manos entraron en mi campo de visión, me quedé paralizada. Lo que vi fueron un par de manos sorprendentemente jóvenes. Lo primero que pensé fue que no podían ser mis manos, pero entonces me asaltó un vago pensamiento. ¿Cómo eran mis manos? En cuanto terminó ese pensamiento, me invadió una ola de pánico y empecé a mirar a mi alrededor. Me encontré en una habitación desconocida, pero al mismo tiempo, no recordaba cómo era mi habitación ni en la que me había dormido. Mejor dicho, no recordaba nada de mí misma antes de despertar. Cuanto más pensaba, más terror me invadía, no recordaba mi nombre ni nada sobre su identidad. Con esa revelación, el miedo surgió del pánico que ya crecía, y me encontré empujando mi cuerpo hacia atrás hasta que mi espalda chocó contra el cabecero. Mis ojos comenzaron a recorrer la habitación. Vi las paredes cubiertas con papel tapiz estampado. Una pequeña parte de mi mente, libre del pánico, lo encontró extraño, ya que asociaba las paredes con las paredes pintadas. Me dejé envolver por la atmósfera nostálgica de la habitación, con sus paredes empapeladas, armarios antiguos y muebles de la época victoriana que la decoraban. Al instante siguiente, recordé algo y bajé la mirada mientras mi corazón latía con tanta fuerza que sentí que se me saldría del pecho. Vi un cuerpo desconocido, que solo podía describirse como el de un niño, y la represa de mis emociones se rompió. Comencé a hiperventilar y me inundó el cuerpo de sudor. Me llevé la mano a la cabeza, intentando recordar algo sobre mi identidad, cómo llegué allí. Cualquier cosa que pudiera ayudarme con mi situación actual, pero nada funcionó, porque no podía sacarme nada de la cabeza, y entonces sucedió. Un terrible dolor de cabeza surgió de la nuca, extendiéndose por toda la cabeza, oprimiéndome las sienes, y un dolor eléctrico me quemó detrás de los ojos. Incapaz de soportar el dolor, un grito gutural escapó de mi boca. En cuestión de minutos, pasé de sentirme cómoda en la cama a sufrir un ataque de pánico terrible. Tras gritar durante un tiempo indeterminado, vi que se abría la puerta del dormitorio y un hombre entró de golpe, aparentemente diciendo algo con expresión preocupada. Pero no podía oír nada porque me zumbaban los oídos y, finalmente, creo que mi cuerpo no pudo más y me desmayé. Cambio de escena. Al abrir los ojos, vio que seguía en la misma habitación, arropado bajo el edredón. Sin hacer ruido, se incorporó en la cama y miró a su alrededor, pero esta vez no sintió pánico, miedo ni confusión, pues algo había cambiado. Ese algo le ayudó a comprender toda la situación. Observó sus propias manos, que aún eran las de un niño, y palpó sus piernas bajo el edredón, que también eran del tamaño de las de un niño. Por absurdo que pareciera, de alguna manera había transmigrado al cuerpo de un niño y, al hacerlo, había perdido su identidad. No recordaba nada que lo identificara antes de transmigrar a ese cuerpo, y la razón por la que no sufría otro ataque de pánico era que, aunque había perdido los recuerdos de su identidad, había adquirido conocimientos que compensarían esa pérdida. El nuevo conocimiento que había adquirido era la identidad de su cuerpo actual. Se recostó contra el cabecero de la cama, miró al techo y suspiró. King West, así que ese es mi nuevo nombre, ¿eh? King West, un niño nacido en 1979, tiene actualmente 4 años. Hijo de Adam y Aria West, nacido y criado en Inglaterra, es el segundo y menor de los hijos de la pareja, y tiene una hermana mayor llamada Leah West, 10 años mayor que King. Lamentablemente, Adam y Aria West ya no estaban en este mundo, pues fallecieron en un accidente cuando King tenía 1 año. A partir de entonces, King y su hermana Leah fueron criadas por su abuelo, George West. Pero lo que más llamó la atención de King y lo dejó atónito fue la presencia de la magia. Sí, lo oyeron bien. Magia, con mayúscula, y finalmente, los recuerdos de King revelaron algo de suma importancia. Estoy en el mundo de Harry Potter. En los recuerdos de King, veía varitas mágicas y presenciaba el uso frecuente del hechizo de limpieza Scorpifi para limpiar el desorden que el pequeño King había causado. Veía cómo el desorden desaparecía en un instante con un solo uso de ese hechizo. Veía cubiertos flotando sobre las mesas del comedor y otras proezas mágicas, pero lo más importante, la hermana mayor de King asistía a la Academia de Magia de Ausbatons. Un nombre que solo los auténticos usarían. King permaneció sentado en la cama, absorbiendo todo. A pesar de no sentir pánico por estar en un entorno desconocido, aún se sentía incómodo en ese cuerpo. Darse cuenta de que había tomado el cuerpo de un niño le produjo una inquietud en el corazón. King se cubrió los ojos con el brazo y pensó en el último recuerdo del King original. Encontró el camino hasta el alféizar de una ventana abierta y salió tambaleándose. En ese momento, el original experimentó su primera hazaña de magia accidental y saltó del suelo como un globo, pero al instante siguiente se desmayó. Y entonces tomé el control, concluyó King, sintiendo la culpa de poseer a alguien que lo dominaba, torturándolo desde dentro.
Miró hacia afuera y vio que era tarde, el sol ya se había puesto y la noche estaba a punto de apoderarse del cielo. ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente? Creo que debería avisarte que estoy despierto. Kim apartó el edredón y estaba a punto de levantarse de la cama cuando se abrió la puerta de su habitación y entró el hombre que había visto poco antes de desmayarse. Joven amo Kim. No debe levantarse de la cama. Su salud está delicada. Por favor, acuéstese. Informaré al amo que ha despertado. Algo que Kim quizás omitió mencionar fue que la familia West era adinerada, y con adinerada se refería a una riqueza heredada y a sucesivas generaciones de prosperidad empresarial. Lo que no solo mantenía la riqueza familiar, sino que también proporcionaba un crecimiento constante al negocio familiar. La persona en cuestión era Elliot Dalton, el mayordomo de la familia West. Elliot ocupaba un lugar especial entre los empleados de la familia West, ya que era el mayordomo personal y confidente íntimo del abuelo de Kim. Elliot vestía el uniforme habitual de mayordomo y, aunque no lo aparentaba, ya tenía más de 70 años. Los magos o hechiceros vivían mucho más que sus contrapartes muggles o no mágicas. La esperanza de vida promedio de un mago era de 2 a 3 veces mayor que la de la gente común, por lo que envejecían más lentamente. Por lo tanto, no era de extrañar que Elliot pareciera un hombre de mediana edad en lugar de un anciano. Saliendo de sus pensamientos, quien intentó hablar con Elliot, que se estaba volviendo a tapar con la manta. Tío Elliot, estoy bien. ¿Me puedes traer un poco de agua? Elliot dejó de intentar que Kim se acostara y lo observó por un segundo antes de asentir. Sí, claro. Qué despistado soy. Debes estar muriéndote de sed. Miró más allá de la cama de Kim y gritó. Pali, 2 segundos después apareció una criatura, irrumpiendo literalmente en la habitación y hablando con voz chillona. ¿Sí? Pali, como la llamaba Elliot, era una elfa de la familia West y tenía todas las características típicas de un elfo doméstico, además de llevar una toga en lugar de una funda de almohada adornada con Dobby. El elfo de la serie de pósteres de Harry Potter. Así que, este es un elfo doméstico, dijo Kim, a pesar de haber visto elfos domésticos en los recuerdos de la película original, y aún sorprendido de ver al elfo con sus propios ojos. Los efectos especiales de la película no le hacen justicia a la realidad. Pali, por favor, tráele un vaso de agua al joven amo. Y por favor, infórmale al amo que el joven amo ha despertado. En cuanto Elliot pronunció las instrucciones, Pali chasqueó los dedos y apareció en la habitación una bandeja con una jarra y un vaso. Kim observó, asombrado, cómo la jarra de agua flotaba y vertía el agua en el vaso. El conjunto flotó suavemente y aterrizó de lado. Kim asintió a Pali, quien salió de la habitación, posiblemente para informar a su abuelo sobre su situación. Kim tomó un vaso para calmar su sed y luego se volvió hacia Elliot y le preguntó. Tío Elliot, ¿qué me pasó? Elliot miró al niño de 4 años y le explicó todo lo sucedido ese día. Joven amo, hoy temprano se cayó por la ventana. De alguna manera, logró abrirla y luego resbaló. No supimos cuándo se cayó, pero cuando pasaba por allí, lo vi inconsciente en el suelo e inmediatamente llamé al curandero. La expresión de Elliot reflejaba preocupación y pesar, pero al instante siguiente, su semblante se volvió radiante y alegre mientras continuaba. Joven amo, debo felicitarlo. Finalmente logró su primera hazaña de magia accidental. Se desmayó porque agotó su magia. Desafortunadamente, sucedió en estas circunstancias, pero todo está bien si termina bien. Kim estaba a punto de responder, pero antes de que pudiera hablar, otro hombre entró en la habitación, y Kim lo reconoció inmediatamente como su abuelo, George West. Al igual que Elliot, George West también era mayor, rondaba los 80 años, y era unos años mayor que Elliot, pero ambos parecían hombres de mediana edad. George West mantenía la espalda recta y se movía con determinación. Tenía algunas canas, pero sus ojos eran brillantes, llenos de vigor y vitalidad. Por lo que Kim pudo deducir de sus nuevos recuerdos, George West era un hombre estricto y taciturno, pero al mismo tiempo. Elliot y otros le habían comentado que George West tenía una habilidad especial con las palabras cuando era necesario, una habilidad que había cultivado a lo largo de los años en los negocios. Solía viajar por las comunidades mágicas del mundo para hacer negocios y administraba el negocio familiar con gran eficiencia, pero entonces su esposa, Maria West, falleció a causa de una enfermedad mágica que lo obligó a sumergirse en el trabajo para evitar el sufrimiento. El negocio prosperó, pero esto le costó su relación con su hijo, ya que había descuidado su papel paterno. Tras años de una relación conflictiva, la madre de Kim tomó medidas para que su esposo y su suegro se llevaran bien y restauró su relación, con cierto éxito. Pero, justo cuando las cosas parecían mejorar, la tragedia golpeó y los padres de Kim perdieron la vida. Esto llevó a George a centrarse principalmente en la crianza de sus nietos, Leah y Kim, para evitar que el pasado se repitiera. Por lo tanto, permaneció principalmente en Gran Bretaña y ahora gestionaba sus negocios en su país natal. Se acercó a la cama de Kim, cogió su varita y la agitó para realizar algunos hechizos que Kim imaginó que eran hechizos de diagnóstico para comprobar su estado de salud actual. Y luego realizó otro hechizo que conjuró una silla a su lado y le hizo sentarse en ella. ¿Cómo te sientes, Kim? Kim no estaba seguro de cómo interactuar y hablar con su abuelo, ya que no era su nieto biológico y el Kim actual era una persona completamente diferente, así que cuando Pali fue enviada a informar a George, comenzó a pensar en cómo abordar la conversación que se avecinaba y la respuesta que encontró fue: lo siento, abuelo. Kim optó por comportarse como un niño que había hecho algo malo, sumado a su primer hechizo mágico accidental, un acontecimiento importante en la vida de un joven mago. Y al hecho de haber quedado inconsciente 2 veces en un solo día, lo que le obligaría a hablar menos, pues parecía arrepentirse de sus acciones que habían preocupado a todos. Esperaba que George o cualquier otra persona no lo cuestionara, dada su salud. El planteamiento de Kim fue acertado, pues George respondió: no te preocupes, pequeña Kim. No fue culpa tuya. Espero que no pienses demasiado en lo que pasó hoy. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras continuaba: hoy hiciste magia, pequeña Kim. Estoy muy orgulloso de ti. Le revolvió el pelo a Kim y le dijo: escribamos una carta juntos a tu hermana para contarle que hiciste magia. Se pondrá muy contenta cuando se entere. Kim asintió sonriendo.
Quizás era porque no recordaba su identidad original y carecía de los recuerdos de ella que Kim sentía emociones positivas cuando George le revolvía el pelo y cuando pensaba en su hermana mayor, Ria, que estudiaba en la Academia de Magia Beauxbatons. Después de eso, un sanador fue a ver a Kim, y la conclusión sobre el incidente del grito de Kim fue que, aunque su magia lo había salvado del impacto, su mente seguía pensando que estaba cayendo y que se trataba simplemente de una reacción psicológica a la caída. Esa noche, Kim se durmió rápidamente debido a todos los acontecimientos trascendentales del día, que lo habían dejado mentalmente agotado. Antes de dormir, pensó en cómo sería su vida a partir de entonces. Estaba en el mundo de Harry Potter, un mundo donde la magia era real y él mismo la poseía. Quería descubrir qué le depararía este nuevo mundo. Capítulo 2. Era principios de junio y el comienzo del verano en Gran Bretaña. Kim estaba sentado en el patio de West Manor, disfrutando de la primera mañana soleada de la temporada. Reflexionó sobre su vida desde que llegó a este mundo. Y, tras haber estado aquí unos meses, podía decir que, salvo por la presencia de la magia y verla usarse a diario, su vida era igual a la de un niño de 4 años. Estaba aprendiendo a leer y escribir, a dibujar y a realizar todas las actividades propias de un niño de 4 años. Pero había otras cosas que le resultaban inusuales para un niño de su edad. Estaba aprendiendo 2 idiomas al mismo tiempo. Mientras que todos en West Manor le hablaban a Kim en inglés, su abuelo, George, le hablaba en francés. La difunta abuela de Kim, María, esposa de George, nació y se crió en Francia. Su lengua materna era el francés, así que George aprendió francés de ella. Ahora, les enseñaba a sus nietos a hablar el idioma que hablaba su esposa. La hermana de Kim, Ria, estudió en la Academia de Magia Beauxbatons, por lo que leer y escribir francés era un requisito indispensable para estudiar allí. Además de aprender 2 idiomas, también estaba aprendiendo a tocar el piano y recibía clases semanales de baile de salón formal. Practicaba una postura correcta al sentarse, estar de pie y caminar. Tenía que comer con buenos modales en la mesa. Kim aprendió un lenguaje formal, como hablar según las diferentes situaciones y la historia familiar. También aprendió matemáticas básicas. Kim tenía que ser honesto, aprender todas esas cosas nuevas era divertido y desafiante. En West Manor no había televisión, así que Kim tenía que hacer algo para mantenerse ocupado, y aprender todo eso lo mantenía entretenido para que no se aburriera. Pero había una lección: Kim tenía que fingir que aprendía a un ritmo más lento para mantener su disfraz de niño pequeño. Pero, en definitiva, fingir todo el día era extremadamente agotador y frustrante. Fingir que olvidaba conceptos, cometía errores y aprendía cosas que entendía de golpe era frustrante más allá de lo imaginable. Kim poseía una motricidad y una capacidad mental muy superiores a las de un niño, por lo que aprendió a bailar rápidamente, aunque tenía que fingir que pisaba los pies del instructor. Tenía que cometer errores al piano, a pesar de haber aprendido la pieza correctamente. Tenía que fingir que contaba con los dedos al hacer matemáticas y pronunciar mal los nombres de personas y lugares que se enseñaban en historia familiar. Resultó que todo esto no era suficiente, porque incluso fingiendo cometer errores, Kim seguía aprendiendo a un ritmo excepcional. Materias como danza formal, clases de piano, francés e historia familiar eran nuevas para él, así que no conocía el ritmo de aprendizaje normal para un niño de 4 años, pero dominaba las matemáticas a la perfección. Por eso, cuando de repente le enseñaron un concepto a un nivel mucho más avanzado para su edad, se dio cuenta de que se había adaptado al ritmo equivocado. Pero ya era demasiado tarde, y Kim no podía ralentizar su aprendizaje en ese momento, y Kim pensaba que no podía, porque cualquier cosa más lenta que eso lo volvería loco. Así que Kim decidió aprender lo que los adultos le enseñaban y esperar que no se cedieran, o tendría que fingir ser aún más tonto, lo cual era contraproducente. Todo esto era el lado positivo de la vida de Kim. Ahora, veamos el lado negativo. Kim no podía hacer magia, por mucho que lo intentara, no podía mover nada ni realizar ningún acto mágico. Ahora bien, si Kim fuera un fan tradicional de Harry Potter, de esos que solo ven las películas y leen los libros, no se sentiría mal por no poder hacer magia, pero, como ven, Kim no era un fan tradicional. No, Kim era un ávido lector de fanfiction. En su vida anterior, Kim había leído más fanfiction que la obra original. Había leído historias de personajes que hacían magia sin varita, y él también quería hacerlo, pero por mucho que lo intentara, no podía realizar ni un solo hechizo. Pero Kim no tenía la culpa de no saber hacer magia. Desconocía la teoría mágica y no tenía acceso a ningún texto sobre el tema. Tampoco tenía acceso a varitas, ya que la gente las protegía y no les gustaba dárselas a nadie. Además, a Kim le habían enseñado a no pedirle varitas a nadie, así que pedírselas a alguien era impensable. Lo único que Kim podía hacer era seguir intentando despertar la magia que llevaba dentro, pero nada funcionaba. Cada día fracasaba en su intento de realizar magia. Pero Kim no iba a renunciar a su búsqueda de magia sin varita. Sabía que era posible, y sabía que podía lograrlo siendo aún joven, tal como el joven Tom Marvalo Riddle era capaz de realizar magia sin varita incluso antes de saber que tenía poderes mágicos. Kim creía firmemente que pronto sería capaz de hacer magia sin varita, pero lo que Kim no sabía era que pasaría algún tiempo antes de que pudiera comenzar su viaje mágico. Otra cosa que molestaba a Kim era estar bajo constante supervisión, siempre que había un adulto cerca, vigilándolo para asegurarse de que el accidente no se repitiera. Pero esto representaba un gran obstáculo para Kim, porque un niño mirando fijamente una pelota durante decenas de minutos era extraño, así que Kim no podía practicar magia sin que le hicieran preguntas, las cuales él prefería no responder. Kim se dio cuenta de que, si quería progresar rápidamente con su magia, necesitaba comprender cómo funcionaba, y sabía exactamente cómo obtener los recursos necesarios para impulsar su conocimiento mágico. Solo necesitaba esperar unas semanas para poner en marcha su plan. Cambio de escena. Kim estaba sentado en el sofá de la sala, balanceando los pies mientras bebía un vaso de jugo de manzana. Estaba emocionado, pues hoy comenzaría su plan para aprender magia. Una leve sonrisa apareció en su rostro al tomar el vaso para darle otro sorbo.
Elliot, que estaba sentado en una silla cerca de Kim, lo vio sonreír, y una sonrisa propia apareció en su rostro cuando adivinó por qué Kim sonreía, pero decidió preguntar. Joven amo, ¿por qué sonríe? Kim miró a Elliot, y su sonrisa se ensanchó hasta convertirse en una amplia carcajada. Voy a volver a ver a Leah después de tanto tiempo. Tengo muchas ganas de verla. No era la primera vez que la veía. Había regresado a casa para las vacaciones de Pascua, y él había pasado tiempo con su hermana mayor, conociéndola mejor. Era cierto que Kim estaba emocionado por conocer a Leah. Los planes de Kim dependían en gran medida de la personalidad de Leah, y estaba seguro de que, si todo salía según lo previsto, al final de esa semana tendría los objetos necesarios para empezar a aprender magia. Elliot, que había oído a Kim, no lo habría creído si alguien le hubiera contado lo que pasaba por la mente de su joven amo. Pasó otra media hora antes de que Pali, la elfa doméstica, les informara que el amo y la joven habían llegado a casa por la Red Flu. Kim se levantó del sofá y esperó pacientemente a que Leah y George entraran en la habitación, con los ojos brillantes. Fue entonces cuando una joven morena de ojos grises como la piedra entró corriendo y, al ver a Kim, esbozó una radiante sonrisa y lo abrazó al llegar junto a él. Kim se rió mientras lo hacía girar, y ella respondió también con risitas. A diferencia de Kim, Leah tenía 11 años cuando perdió a sus padres y estaba en la escuela cuando recibió la noticia. Esto la afectó profundamente, y a partir de entonces se volvió sobreprotectora con Kim. La hermana mayor le pedía cartas a Kim todas las semanas y era muy cariñosa con su hermano menor. Cuando Leah se enteró del incidente, aunque se alegró de que Kim hubiera realizado magia accidentalmente por primera vez, también se enfadó mucho por las circunstancias en las que la magia se manifestó en un incidente peligroso. Por lo que Kim había oído, Leah le había escrito una carta mordaz a George expresando su opinión sobre el incidente y criticándolo por su negligencia hacia Kim. Al regresar a casa para las vacaciones de Semana Santa, vigiló de cerca los nuevos planes. Leah temía perder a su hermano pequeño tras la muerte de sus padres, lo que la llevaba a consentir a Kim siempre que tenía oportunidad. Cambio de escena. Kim conocía el carácter afectuoso de Leah, así que decidió aprovecharlo y, tras darle unos días para que se adaptara a su nuevo hogar, decidió actuar. Y se le presentó una excelente oportunidad. Un día, Kim y Leah estaban jugando en su habitación, pero al cabo de un rato, Leah sintió sueño y, sin darse cuenta, se quedó dormida. Esto le dio a Kim la oportunidad perfecta para poner en marcha su plan. Así que se dirigió a la estantería de la habitación de Leah. Rebuscó entre los estantes intentando encontrar el libro de texto de teoría de la magia de primer año, pero en cuanto lo vio, se quedó paralizado y, un instante después, se dio una palmada en la nuca. Kim planeaba tomar el libro de teoría de la magia y fingir que lo trataba como un juguete. Cuando Leah intentara quitárselo, haría un berrinche para que Leah lo dejara quedarse con el libro, ya que ella ya había pasado su cuarto año y no necesitaba un libro de texto de primer año. Sabía que Leah sería indulgente y lo dejaría quedarse con el libro, y luego lo llevaría a todas partes para que todos supieran que era de Leah y que nadie intentaría quitárselo. Pero había olvidado un detalle sencillo que acababa de arruinar todo su plan. Todos los libros de Leah estaban en francés. ¡Idiota!, susurró Kim para sí mismo, dándose una palmada en la frente. ¿Cómo pude olvidar que la Academia de Magia Beauxbatons Batons está en Francia? Por supuesto que los libros estarían en francés. Kim comenzó a pasearse de un lado a otro de la habitación, sintiéndose fatal consigo mismo y por el fracaso de su plan. Estaba tan seguro de sí mismo y de que su plan funcionaría a la perfección, pero su primer plan había fracasado estrepitosamente. Después de meses sin hacer magia, el fracaso de este plan había minado la moral de Kim. No solía ir a la habitación de Leah con frecuencia, y esta era la primera vez desde que se le ocurrió este plan, así que no había considerado que los libros estarían en francés. La ubicación de la Academia de Magia Beauxbatons se le había escapado por completo, y Kim sabía que era un error garrafal, pero uno que había arruinado todo su plan. Aunque Kim estaba aprendiendo francés con su abuelo, no tenía ni de lejos el nivel suficiente para leer un libro de ese tipo y comprenderlo del todo. Suspiró mientras se sentaba en la cama de Leah y, en la silenciosa habitación, se encontró recordando algo que no había hecho en meses, o, para ser más precisos, algo que había evitado recordar. Su vida y cómo había llegado hasta allí. En ocasiones, el ambiente en West Manor era excepcionalmente alegre, y esa alegría a veces hacía que Kim se sintiera como un extraño. Pensaba que había robado la identidad del Kim original. Ver a la gente a su alrededor riendo y divirtiéndose le hacía preguntarse si realmente pertenecía a ese lugar. Algo que atormentaba a Kim era el hecho de que, según los recuerdos del original, sabía que la caída desde la ventana no había sido la causa de su muerte. Kim había visto que la magia había amortiguado el impacto, y fue después de eso que el original se desmayó. Esto le hizo preguntarse si había tomado posesión del cuerpo mientras el original estaba débil tras usar magia y, de alguna manera, había aniquilado su alma. Kim había intentado convencerse de que no estaba en ese cuerpo voluntariamente y que no debía ser considerado responsable, pero aún así, no podía evitar sentir culpa y vergüenza, porque, incluso sin querer, le había arrebatado la vida a un niño. Kim suspiró al recostarse en la cama de Leah, y mientras sus pensamientos retrospectivos se convertían en aversión negativa, él también se durmió. Y así el plan de Kim de comenzar a practicar magia lo antes posible llegó a su fin. Cambio de escena. A Kim le costó un tiempo recuperarse y volver a trabajar con magia. Sabía que no podría acceder al despacho de su abuelo, donde se encontraba la biblioteca de la mansión. E incluso si pudiera, no estaba seguro de encontrar lo que necesitaba, ya que tal vez no hubiera un libro básico sobre la teoría de la magia en esa biblioteca. También sabía que tardaría mucho tiempo en dominar el francés. Así que Kim decidió abandonar el plan de obtener conocimientos mediante la teoría y retomó su método anterior de ensayo y error. El resultado llegó exactamente un año después de su llegada a este mundo. Y, aunque Kim no lo supiera entonces, había presenciado uno de los misterios más básicos, pero a la vez uno de los más profundos, y uno de los conceptos centrales de la magia. Exactamente un año después de que Kim transmigrara al mundo de Harry Potter, se había esforzado por adquirir magia a diario durante todo un año, pero no había logrado nada que mostrar. Además, crecer en una familia mágica hacía que todo fuera aún más hostil para Kim. Estaba rodeado de magia todos los días.
Y resultó que el cliché de los fanfics sobre rastrear a niños de familias mágicas que no funcionaban porque estaban rodeados de adultos que practicaban magia era cierto. Ya que a su hermana Lia se le permitía hacer magia en la casa. La única razón por la que muchos niños con habilidades mágicas no practicaban magia en casa era porque sus padres no se lo permitían, ya que los preadolescentes y adolescentes con poderes mágicos podían causar mucho desorden. Algo que no querrían limpiar. Y, más que una regla que prohibiera practicar magia en casa, se trataba de una cuestión de disciplina. A Lia se le permitía usar magia, siempre y cuando fuera en una habitación grande y vacía específica de la mansión, para minimizar y contener cualquier daño potencial. Ahora veíamos a Kim tumbado en su habitación, mirando fijamente al techo, sumido en la frustración, pues acababa de descubrir que hoy se cumplía exactamente un año de su traslado. Había empezado el día con buen ánimo, sus estudios iban viento en popa, salvo en magia, progresaba muy bien en todo. Y, aunque algunas de estas cosas le resultaban fáciles a alguien con su capacidad intelectual, aún le ayudaban un poco a su maltrecho ego. Pero entonces, para su sorpresa, recibió otro golpe bajo al ver la fecha en el reloj del comedor, y su ánimo se desplomó. Kim se dejó caer sobre la cama y hundió la cara en la almohada, gimiendo para expresar su frustración consigo mismo. Luego pasó otros 10 minutos gimiendo en su habitación, y después se incorporó en la cama y se quedó mirando la pelota que tenía delante. Kim tenía sentimientos encontrados respecto a esa pelota en particular. Era un juguete de goma común y corriente, y Kim lo usaba, intentando moverlo con magia, pero durante todo un año se limitó a mirarlo fijamente, y permaneció inmóvil. Los adultos que rodeaban a Kim pensaban que la pelota era su juguete favorito, ya que pasaba mucho tiempo con ella y la llevaba consigo a todas partes, pero no por la razón que ellos creían. Pensaban que a Kim le gustaba mucho la pelota, cuando en realidad él solo la guardaba para poder practicar cuando nadie lo veía. Mientras Kim miraba fijamente la pelota, algo dentro de él se rompió, la ira lo invadió y terminó gritándole a la pelota. «Uf, ¿por qué no te mueves?». Fue entonces cuando Kim sintió que algo se agitaba en su interior. Sintió una leve vibración en su cuerpo, seguida de una sensación de fluidez, y luego sus ojos se abrieron de par en par al ver la pelota cruzar la habitación y golpear la pared frente a él con gran fuerza. Rebotar y volver a golpearlo en la cara. No esquivó la pelota por la sorpresa y recibió el impacto. ¡Ay! ¡Ja ja ja! Kim rió entre lágrimas, pues aunque le dolía la nariz, estaba eufórico por haber logrado hacer magia, aun sabiendo que era magia accidental impulsada por la ira. Kim sabía que era el comienzo de su viaje mágico. Capítulo 3. Kim West tarareaba una alegre melodía mientras coloreaba un libro ilustrado. Le gustaba colorear. Pensaba que los dibujos eran un poco simples para él, pero no le importaba, ya que le recordaban a los libros para colorear para adultos de su infancia. Así que, de todas las actividades infantiles que Kim hacía para comportarse como un niño de 5 años, colorear era una de las que más disfrutaba. Además, no solo pintaba el libro ilustrado, sino que también practicaba magia. Desde aquel día en que realizó el truco accidental, impulsado por la ira, había progresado en la magia y la perfeccionaba con renovado ímpetu. En ese momento, estaba sentado frente a una mesa baja en el porche de su casa, en posición de loto, al estilo indio. Si uno se sentara junto a Kim, podría ver una pequeña cuenta de vidrio, o mármol, moviéndose temblorosamente entre sus piernas. Kim había progresado un poco con su magia y era capaz de mover objetos ligeros con cierto éxito. Por ejemplo, la pequeña cuenta de cristal, que podía mover continuamente sin problemas, pero no con fluidez ni con giros bruscos y repentinos. Podría decirse que, aunque podía mantener la cuenta en movimiento, su control sobre ella era deficiente. Lo único que podía hacer con magia era mover objetos. No podía realizar magia tradicional, como transfiguración, hechizos, maldiciones ni nada de lo que aparecía en la obra original. Mover objetos con cierto peso ya era bastante emocionante para Kim. Se quedaba despierto hasta tarde, moviendo distintos objetos a diferentes posiciones, intentando obtener más control sobre su magia. Además, otra ventaja que Kim consideraba al jugar con magia era poder dormir por la noche. Resultó que la teoría del núcleo mágico era cierta, los magos poseían núcleos mágicos, y su habilidad dependía de la cantidad de magia utilizada, por lo que el dicho la magia es un músculo era verdad. Cuanta más magia se usaba, mayor era la habilidad mágica. Obtuvo esta información de Lia, que estaba practicando magia en casa, y a Kim se le permitió observar. Así que le preguntó inocentemente si podía seguir haciendo esas mariposas que estaba haciendo como práctica de transfiguración, y ella le explicó sobre un núcleo mágico. Veamos, imagina que tienes un recipiente con agua dentro de tu cuerpo, y que el agua representa la cantidad de magia que puedes realizar. Si agotas toda el agua, no podrás hacer magia. Kim decidió hacer otra declaración inocente, tratando de obtener una respuesta. Quiero hacer mucha magia y convertirme en un gran mago cuando sea mayor. Lia se rió de su hermanito y le pellizcó las mejillas. Si quieres convertirte en un gran mago, tendrás que usar magia todos los días, porque así podrás usar más magia. Se lo explicó con palabras que un niño pudiera entender, y aunque había simplificado demasiado el asunto y omitido muchas cosas importantes, Kim captó la esencia. Ahora bien, ¿qué tenía que ver todo esto con dormir por la noche? Resultó que usar magia le causaba cierta fatiga, y como Kim quería aumentar la capacidad de su núcleo mágico, se aseguraba de vaciarlo antes de acostarse. Lo que le permitía disfrutar de algunas de las mejores noches de sueño de su vida. Kim también empezó a dedicarse más a actividades distintas de la magia. Comenzó a tomarse el piano más en serio y aumentó su tiempo de práctica. Kim sabía que sus habilidades matemáticas eran superiores para un niño de 5 años, pero ¿eran excelentes sus habilidades de cálculo mental? No, así que, aunque seguía fingiendo ser un niño inteligente de 5 años, en su interior estaba entrenando su cerebro para calcular más rápido. Kim se dio cuenta de que, si quería mejorar su francés, tendría que profundizar en el idioma, así que buscó activamente a su abuelo para conversar con él en francés. La mayoría de las veces, las conversaciones consistían en que Kim hablaba y George escuchaba. George corregía a Kim si cometía errores.
Para la parte escrita en francés, usaba su correspondencia semanal con Lia como práctica, y al escribirle, redactaba el mismo contenido tanto en inglés como en francés. George también inició a Kim en el estudio de la caligrafía y lo animó a practicar su escritura. Fue una suerte que no usaran papel pergamino ni plumillas irregulares, sino una pluma estilográfica con papel normal. La motivación de Kim para aprender caligrafía era que le parecía genial la letra de George y quería tener una igual. Pero no todas las materias eran divertidas de aprender. Había otras materias que a Kim no le resultaban interesantes. No le gustaba la historia familiar, así que simplemente memorizaba todo lo que le enseñaban. Kim no se esforzaba mucho en estudiar la historia familiar. De igual manera, se sentía cohibido durante las comidas porque tenía que seguir las normas de etiqueta en cada una, y sentía que no podía disfrutarlas plenamente. Bailar en pareja no era divertido ni aburrido, pero cometer errores al bailar con alguien resultaba vergonzoso, así que Kim se aseguró de aprenderlo todo con cuidado y evitar equivocaciones. Descubrió que la vergüenza puede ser una poderosa motivación para aprender. Con esta motivación alternativa, Kim se dedicó por completo tanto al baile como al piano. Kim también fue testigo de cómo la higiene y la educación pueden transformar a una persona con el tiempo. Notó que su forma de hablar había cambiado, que utilizaba palabras que nunca antes había usado y que su manera de caminar y sentarse también había cambiado. Se percató de que su espalda, que siempre había descansado contra el respaldo de una silla o sofá, ahora permanecía recta, separada del respaldo. Kim comprendía que estaba cambiando para mejor, pero aún así le asustaba darse cuenta de que había cambiado sin percatarse. Cambio de escena, punto de vista de George West. George West era un hombre culto. Comprendía la importancia de la educación y el conocimiento, y los valoraba enormemente. Expandió el negocio familiar utilizando los conocimientos que adquirió a través del aprendizaje y la experiencia. Había vivido mucho tiempo y sabía lo importante que era aprender de los errores y aceptar los fracasos, pero lo había aprendido a la fuerza. La muerte de su esposa lo había abrumado y le había hecho olvidar a su hijo. Había cometido un error que le costó su relación con él. Tuvo la suerte de que su hijo estuviera dispuesto a darle otra oportunidad y a recomponer la relación, pero entonces la tragedia volvió a golpear, cobrándose la vida de su hijo y su nuera y separándolos de sus hijos. Cuando recibió la noticia, quedó destrozado. Él y su hijo apenas habían empezado a recomponer su relación. ¿Por qué tenía que ocurrirle esta tragedia a esa familia? Estuvo a punto de hacer lo mismo que muchos años atrás, dedicarse al trabajo para evitar el sufrimiento. Pero entonces recordó a sus nietos y se dio cuenta de que no podía dejarse ahogar en la miseria y que tenía que reconstruir su vida por ellos. No volvería a cometer el mismo error. Cuidaba de sus nietos y sabía que hacía lo correcto al ver a su nieta. Al ver a Lia, veía a una niña a punto de perder su infancia por madurar demasiado rápido. George cuidó de sus dos hijos y les brindó el apoyo paterno que habían perdido. Se aseguró de que Lia no tuviera que preocuparse sola por su hermanito y de que ambos tuvieran una infancia normal. Conectó rápidamente con Lia, y aunque ella había desarrollado una perspectiva de la vida algo más madura para su edad, él sabía que estaría bien en unos años. Conforme Lia crecía, George notó su interés por el negocio familiar y comenzó a guiarla durante los recesos. Estaba sentando las bases para ella, en caso de que su interés se convirtiera en algo serio. Tenía que admitir que Lia lo impresionaba año tras año. Siempre sacaba buenas notas, tenía ganas de aprender y se dedicaba con esmero. Y, lo más importante, tenía las cualidades de una líder. Estaba dispuesto a prepararla como su sucesora si se dedicaba al negocio familiar. Por otro lado, estaba su otro nieto, Kim. Tenía solo 1 año y no comprendía el significado de la muerte, y no le había afectado tanto como a su hermana. George no sabía muy bien cómo describir a ese niño. Por lo que veía, era como cualquier otro de su edad, pero desde que había empezado el colegio, Kim había demostrado ser todo menos un niño común. Aprendía muy rápido y siempre terminaba sus tareas sin quejarse. Cuando George preguntó por el progreso de Kim, su profesor lo elogió, calificándolo como el alumno más fácil que jamás habían tenido. Además, destacó su capacidad de aprendizaje. George no se sorprendió al escuchar la opinión del profesor, ya que le enseñaba francés e historia familiar a Kim y conocía sus capacidades. Sabía que Kim quería aprender francés y se esforzaba por mejorar. También sabía que a Kim no le gustaba estudiar historia familiar y notó la diferencia en el esfuerzo que demostraba al aprender francés e historia familiar. George sabía que si Kim hubiera sido un niño normal, se habría quejado mucho al aprender algo que no le gustaba, o incluso se habría negado a aprenderlo. Pero Kim, a pesar de que no le gustaba aprender historia familiar, la aprendió sin que se lo pidieran. Pero lo que más llamó la atención de George fue el interés de Kim por la magia. La magia siempre lograba cautivar a Kim. Daba igual si se trataba de algo tan común como cubiertos levitando sobre la mesa o algo tan llamativo como fuegos artificiales. Todo hacía brillar los ojos de Kim. George notó que cada vez que hablaba con Kim, la magia siempre se filtraba en la conversación, y Kim se volvía especialmente activo al hablar de magia. Observó que, aunque los niños de la edad de Kim no se quedaban quietos mucho tiempo, Kim siempre se sentaba y observaba pacientemente cuando Lia usaba magia en casa, o cuando Pali, la elfa de la mansión West, limpiaba la casa con magia élfica, la seguía por toda la mansión mientras limpiaba. Pali, siendo una elfa orgullosa, caminaba por la mansión en lugar de aparecerse, así que Kim podía seguirla mientras se movía por ella. George presentía que Kim se convertiría en alguien que se adentraría en los misterios de la magia, o al menos se dedicaría a algo íntimamente relacionado con ella. Y, aunque era absurdamente pronto para hablar del futuro de un niño, George no podía evitar pensar que el futuro de Kim estaría profundamente ligado a la magia. George no quería decidir el futuro profesional de sus nietos. Deseaba que siguieran sus pasiones, algo que quedó patente cuando, incluso siendo el mentor de Lia, no la obligó a hacerse cargo del negocio. Podría marcharse cuando quisiera, y solo cuando estuviera totalmente comprometida la prepararía seriamente para dirigir la empresa familiar. Al regresar con Kim, George quería ver los límites de su nieto y cuánto podía aprender antes de dejar de estar bajo su supervisión directa e inscribirlo en una de las escuelas de magia. Comenzó a replantearse sus planes originales para la educación y el desarrollo de Kim. Cambio de escena. Pasó otro año, y Kim aprovechó el anterior al máximo. Perfeccionó sus habilidades mágicas.
Empezó moviendo objetos ligeros con un control limitado y fue desarrollando sus destrezas. A lo largo del año, Kim fue encontrando gradualmente objetos más pesados, experimentando y practicando con ellos. A los 6 años, su control sobre los objetos había aumentado considerablemente. El niño de 6 años aún no podía hacer nada más que mover objetos, pero Kim se sentía como un pionero en el uso de la magia en el ámbito de empujar y tirar. Cuando Kim mencionó que podía mover objetos, se refería a que podía usar diferentes combinaciones de empujar y tirar para hacer que el objeto se moviera. En el caso del empuje, se podía aplicar un solo impulso o un impulso continuo. El impulso único era similar a golpear una bola de billar con un taco o una pelota de golf con un palo. El impulso continuo, por otro lado, era similar a empujar un carrito y aplicar fuerza continuamente para mantener el objeto en movimiento. La tracción era similar a la fuerza de empuje y se presentaba en dos formas, tracción simple o tracción continua. La tracción simple consistía en aplicar la fuerza de tracción una sola vez, mientras que la tracción continua podía ser una fuerza de tracción aplicada de forma constante, como una locomotora que arrastra vagones. Mediante múltiples combinaciones de estos 4 tipos de fuerzas con distintos niveles de potencia, Kim era capaz de realizar todo tipo de acciones. No ofrecía un control total como el de un coche teledirigido, pero con creatividad y práctica, las posibilidades eran enormes. Había alcanzado un nivel de precisión en el tiro y podía controlar objetos al máximo con movimientos de empuje y tracción. Por supuesto, había limitaciones. El alcance era una limitación enorme. Su alcance actual era de solo 5 metros, ya que no sabía cómo usar su magia para alcanzar ese límite. Podía alcanzar cualquier objeto, siempre que estuviera dentro de un radio de 5 metros, con el mismo como centro. Otra limitación era la velocidad. El control se deterioraba a medida que aumentaba la velocidad. Cuanto más rápido se movía el objeto, menos control tenía Kim sobre él. La falta de concentración también dificultaba la capacidad de Kim para realizar magia. Descubrió que, para realizar magia que no fuera caótica y accidental, cargada de emociones intensas, necesitaba concentrarse y mantener la intención de la acción. Así, aunque las acciones simples de empujar y tirar eran bastante fáciles debido a su corto tiempo de concentración, las continuas resultaban más difíciles, ya que Kim necesitaba pensar constantemente en el poder, la dirección, dónde aplicar la fuerza y cómo aplicarla. Por lo tanto, la complejidad era perjudicial para Kim. Había un problema que le causaba muchos quebraderos de cabeza a Kim, y superarlo requería una gran fuerza de voluntad. El problema era la terrible costumbre de usar gestos con las manos al usar magia. Si bien este hábito le daba mayor control, ya que los gestos le ayudaban a concentrarse, le hacía pensar que era similar a los movimientos de la varita, y eso iba en contra de lo que Kim intentaba conseguir. Así que intentó deshacerse de los gestos con las manos, pero necesitó de todo, desde cruzar los brazos hasta sentarse sobre las manos y ponérselas a la espalda, para romper con este terrible hábito. A Kim le llevó más de un mes deshacerse de ese instinto de usar gestos con las manos, y otros 2 meses para lograr el nivel de control que estos le proporcionaban. Ahora, Kim podía hacer lo mismo con solo pensar en realizar el truco de magia. La educación no mágica de Kim también progresaba espléndidamente. Se había vuelto muy bueno con el piano, y el baile formal también avanzaba maravillosamente. Kim se sentía seguro de poder bailar frente a un público sin avergonzarse a sí mismo ni a su pareja. Su caligrafía aún estaba en desarrollo debido a la letra de su hijo, y por las expresiones de sus profesores, podía notar que estaba mejorando mucho. Pero las cosas estaban a punto de cambiar, porque 2 años después del día en que Kim transmigró, estaba listo para dar un gran paso en su búsqueda de la magia. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 4. Hoy se cumplieron 2 años desde que Kim se encontró atrapada en este mundo. Durante el último año, Kim se había dedicado a la magia, y cuanto más la usaba, más se enamoraba de ella. Aún sin haber rozado la superficie de la magia, el conocimiento de Kim era como una gota en el océano. Pero Kim estaba a punto de dar otro paso para perfeccionar su magia. Kim se encontraba frente a la habitación de Lia, listo para lograr lo que no había podido hacer el año pasado. El año pasado no estaba preparada para obtener los recursos que necesitaba para mejorar mi magia, pero ahora sí lo estoy. Kim pensó en su plan del año pasado y, tras darse una bofetada para concentrarse, llamó a la puerta de Lia. Esperó a que Lia respondiera y oyó una delante de ella. Abrió la puerta y entró en la habitación. Allí, vio a Lia sentada en la cama, leyendo una revista de moda francesa. Kim entró en la habitación con un coche de juguete detrás. Lia levantó la vista de la revista y vio a Kim y su juguete entrar en la habitación. Pensó que alguien podría haber hechizado el coche para que la siguiera, así que no le prestó atención, pero en realidad, Chan estaba tirando del coche con magia, practicando. Ella vio a Kim subirse a la cama, pero luego miró hacia atrás como si buscara algo, y entonces sus ojos se posaron en el coche que estaba en el suelo, luego se agachó y cogió el coche antes de volver a subirse a la cama. ¡Qué mono! Creía que el coche le seguiría hasta la cama. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro mientras observaba a Kim. Kim se había vuelto muy bueno actuando de niño y a veces se preguntaba si debería dedicarse a la actuación. A veces bromeaba consigo mismo diciendo que era un actor de método que se mantenía en el personaje todo el día. Volviendo a la situación en la habitación de Lia, vio a su hermano jugando con el cochecito de juguete encima de ella y pensó, si no me invita a jugar, ¿por qué vino a mi habitación? En fin. ¡Qué bonito es este vestido! Al ver que Kim no la iba a invitar a jugar, volvió a leer la revista. Todo esto formaba parte del plan de Kim. Deliberadamente no habló con Lia y siguió entreteniéndose jugando con el carrito usando magia. Y, para ser sinceros, hacer ruidos de motor mientras movía el carrito con magia tenía su gracia. De reojo, Kim miró a Lia y pensó, ahora solo necesito esperar un poco. El año pasado, antes de que Kim tuviera conexión con su magia, él intentó encontrar una respuesta para reactivar la suya e iniciar una conexión con ella. Pero no había tenido en cuenta el idioma del libro en la biblioteca de Lia. Los libros estaban en francés, y eso frustró todo el plan. Pero esta vez, estaba preparado y confiaba en que conseguiría ese libro hoy mismo. Así que Kim esperó unos 20 minutos y luego actuó.
Dejó de jugar con su coche de juguete, se levantó de la cama y, tras dudar un minuto, se dirigió a la estantería y empezó a buscar su libro de texto de teoría de la magia de primer año, que encontró en el estante inferior. Una sonrisa asomó en su rostro al examinar la portada y comprender claramente el texto. Se sentó en el mismo sitio y leyó el libro, y el mundo a su alrededor se quedó en silencio. Había esperado este momento durante mucho tiempo. Ahora que tenía el libro en sus manos, toda su atención estaba centrada en él. Empezó a leer las palabras escritas en francés. Todos los pensamientos innecesarios desaparecieron de su mente y se sumergió en la lectura. Quien no sabía cuánto tiempo llevaba leyendo el libro, pero un pequeño empujón lo sacó de su ensimismamiento y lo devolvió a la realidad. Kim. Elia. Kim se sintió como si lo hubiera atropellado un autobús. Respiró hondo y levantó la vista, aturdido, hacia la voz, encontrándose con Lia mirándolo fijamente, pero Kim Kekse estaba desconectado. A Kim le tomó unos segundos reiniciarse y respondió. Sí. Lia miró fijamente a Kim durante unos segundos, lo que preocupó a Kim. No tenía intención de perderse en el libro, pero lo hizo, y no solo olvidó que Lia seguía en la habitación, sino que también tardó un segundo en responder, lo que pudo haber sonado extraño, teniendo en cuenta que la estaba mirando a la cara. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Lia, mirando a Kim con su libro de texto. Esta vez, Kim la siguió rápidamente, mostrando una gran sonrisa y enseñándole el libro a Lia. Estaba leyendo este libro. Lia se agachó junto a su hermano y sonrió. ¿En serio? ¿Qué tal si me lees algo de ahí? Kim asintió rápidamente y, como un niño, recitó en voz alta el primer párrafo del primer capítulo del libro. La magia es una fuerza que transforma aspectos del mundo a niveles fundamentales. La capacidad humana para usar la magia es un rasgo hereditario transmitido de generación en generación, lo que permite a brujas y magos practicarla. Kim tartamudeó deliberadamente y ralentizó su discurso para que resultara más creíble para un niño de su edad. La actuación de Kim sorprendió a Lia, quien lo abrazó con una sonrisa radiante y lo elogió. Y Dios mío, Kim, eso fue excelente. Eres inteligente, ¿verdad? No, no lo eres. Kim rió alegremente, le devolvió el abrazo y luego actuó. Levantó el libro frente a ella y le preguntó, Lia, ¿me podrías dar este libro? Me gustó, por favor. Lia no pudo resistirse al brillo en los ojos de Kim. Miró la portada del libro y vio que era un libro de texto de su primer año y pensó, ya no leo, y no creo que le haga daño. Además, le encanta la magia. De acuerdo, puedes quedarte con el libro, pero solo si prometes cuidarlo. Kim aplaudió y celebró abrazando el libro. Gracias, Lia. Te prometo que cuidaré el libro, te lo prometo con el meñique. Extendió su meñique, y Lia entrelazó el suyo con el de él, con una suave sonrisa en los labios. Cambio de escena. Más tarde ese día, Kim se sentó a la mesa de su habitación, donde yacía el libro encuadernado en cuero titulado Teoría mágica de Irene Joliot Curie. Se frotó las manos, abrió el libro y comenzó a leer desde donde lo había dejado en la habitación de Lia. Kim comenzó a leer lo que el libro ofrecía y, en los días siguientes, se sumergió en su lectura siempre que tenía tiempo libre. Solo después de una semana decidió que ya había leído y comprendido lo suficiente. Así que, la siguiente vez que estuvo solo, Kim sacó inmediatamente la pequeña cuenta de cristal, o mármol, de su bolsillo y la colocó frente a él. El método original de Kim, que consistía en usar la fuerza de empujar y tirar, era una forma indirecta de influir en un objeto. Pero los usos populares y convencionales de la magia consistían en influir en ellos directamente. Kim miró fijamente el mármol mientras reflexionaba sobre las lecturas de su semana. Si quisiera cortar algo con magia, habría dos maneras de hacerlo. El método indirecto sería algo así como usar una hoja de viento mágica y lanzarla hacia el objetivo. El método directo sería usar algo como un hechizo de corte, difindo, para cortar el objetivo directamente. Mi método fue indirecto. Estaba creando una fuerza de empuje y tracción para afectar al objeto. La canica frente a Kim se movió. La impulsaba con su método original de empujar y tirar. La canica se movía cada vez más rápido, hasta que llegó un punto en que Kim perdió el control y salió disparada lejos de él. Entonces, las pupilas de Kim se contrajeron y la canica se detuvo de forma repentina y anormal. El método de empujar y tirar de Kim no había detenido la canica, sino la nueva y directa aplicación de la magia. Ordenó a su magia que anulara todo el impulso de la canica, y funcionó. Kim había utilizado la imagen de una canica inmóvil y la intención de detenerla. Kim contempló el mármol inmóvil con una amplia sonrisa, y supo que había dado un paso más hacia el perfeccionamiento de su magia. Aunque las cosas se habían complicado mucho, sabía que era porque las formas en que podía abordar la magia se habían ampliado. Miró el libro sobre teoría mágica y no habló con nadie en la habitación. Empecemos. Al mes siguiente, Kim avanzó más que el año anterior. Tuvo que empezar de cero. Lo único que había conservado de su trabajo del año anterior era el alcance. El resto tuvo que construirlo desde cero. Fue más difícil que la disyuntiva entre 4 opciones. Esta vez, trabajaba con nuevos conceptos y técnicas. Después de un mes, pudo controlar objetos a una distancia de 5 metros, vaya. Había mejorado muchísimo con respecto al año anterior. Ahora podía levitar objetos y moverlos en el aire. Antes, podía levitar objetos y moverlos, pero era complicado, con un control y una movilidad muy deficientes. Ahora, había alcanzado el nivel de telequinesis mágica. Podía atraer objetos, devolverlos a su sitio, hacer cosas que normalmente hacía con las manos y mucho más. Podía doblar el edredón al despertar por la mañana, exprimir la pasta de dientes del tubo y cepillarse los dientes mejor que con las manos. Como siempre, debido a su conocimiento incompleto, tendría que hacer una tarea a la vez. Si quería abrir un cajón para sacar algo, tendría que mirar dentro, sacar el objeto, esperar a que éste viniera hacia él y luego cerrar el cajón. A finales de mes, Kim estaba listo para pasar a otro tipo de aplicación mágica. Había practicado la telequinesis lo suficiente y quería hacer algo, pero antes de que pudiera decidir qué hacer, su abuelo lo llamó y le dio una noticia impactante. Cambio de escena.
George miró a Kim y le informó, Kim, al día siguiente de que tu hermana se vaya a Beauxbatons para su 6º año, nosotros dejaremos la mansión para viajar por el mundo. Kim parpadeó 2 veces antes de preguntar, con la voz llena de incertidumbre, ¿viajar por el mundo? ¿Qué significa eso? Eso significa que iremos a muchos lugares diferentes y divertidos, pero no volveremos a casa en mucho tiempo, le explicó George pacientemente a Kim. Kim comprendió que su abuelo hablaba de un largo viaje alrededor del mundo. Lo que no entendía era el momento en que tomó esa decisión. Solo después de regresar descubriría el motivo del viaje. ¿Ilia viene con nosotros? George negó con la cabeza y repitió, no, como ya dije, estará en la escuela cuando nos vayamos. Además, pasará las vacaciones entre 6º y 7º grado viajando por separado con sus amigas. Pero no te preocupes, volveremos a casa para las vacaciones de Navidad y Semana Santa para pasar tiempo con ella. Cambio de escena. En la víspera del viaje, Kim estaba de pie frente a una chimenea en West Manor. Esta chimenea era especial porque formaba parte de la Red Flu, y ese día Lia partiría hacia Beauxbatons, y juntas irían a la oficina de la Autoridad de Trasladores del Departamento de Transporte Mágico. Para los estudiantes que venían de fuera de Francia, Beauxbatons les proporcionaba trasladores a la ciudad escolar cercana a Beauxbatons. Pero el traslador se activaba dentro de un área designada en la oficina de trasladores, así que cada año, George llevaba a Lia al Ministerio de Magia y la acompañaba desde allí. Y viajaban al Ministerio de Magia a través de la Red Flu. Kim miró a Lia con tristeza. Tras años de conocerla, se había encariñado mucho con ella. Había pasado de ser un desconocido a un amigo, y ahora la consideraba como una hermana y parte de su familia. Le entristecía no verla durante un tiempo, y sabía que incluso el tiempo que la vería sería breve. Lia se arrodilló ante Kim y le puso la mano en la mejilla. Pequeño Kim, no estés triste. Te escribiré todas las semanas, así que no te pongas triste. Kim asintió y respondió, de acuerdo. Lia le pellizcó las mejillas a Kim y le dijo, cómprame regalos, ¿de acuerdo? Kim asintió y la abrazó, y Lia le devolvió el abrazo y le susurró al oído, te dejé un regalo en tu cama. Kim miró a Lia con sorpresa y confusión, pero solo sonrió y se levantó. Ya se había despedido de los demás en la casa, así que miró a George y le dijo, vámonos. George asintió y, con una explosión de llamas verdes, ambos volaron hacia el Ministerio de Magia. Después de que se marcharon, Kim fue a su habitación y, tal como Lia había dicho, encontró una pequeña mochila sobre la cama. Se subió a la cama, abrió la mochila y dentro había un espacio mucho más grande que el tamaño de la mochila, y en ese espacio había muchos libros. ¡Wow! Se usó el encantamiento de extensión indetectable para ampliar el espacio dentro del bolso. Es como el bolso de cuentas de Hermione. Miró los libros y descubrió que eran los libros de texto de los primeros 3 años del programa de estudios de Beauxbatons. Una hoja de papel doblada sobre los libros llamó la atención de Kim. La sacó de su mochila y desdobló la nota, viendo que iba dirigida a él. Empezó a leer la carta y descubrió que era de Lia. Pequeño Kim. Sé cuánto te gusta la magia. Siempre lees ese libro que me pediste prestado y siempre me observas mientras hago magia. Quizás pensaste que no me daba cuenta, pero sé que siempre mirabas disimuladamente mi estantería o cómo te brillaban los ojos cada vez que hacía magia para ti. Ahora que vas a viajar con nuestro abuelo, estarás lejos de casa, así que te regalo estos libros para que leas todo lo que quieras. Sé que algún día serás un gran mago. Estos libros no son míos. Compré una nueva colección para ti. Ahora ya no tendrás que pedirme libros prestados, así que devuelve el que te prestaron y usa los nuevos. Pero por favor, cuídate. Cuida de nuestro abuelo y no olvides escribirme. Amar. Lia. Kim, con una sonrisa, se levantó de la cama y cogió el libro de teoría mágica de Lia de la mesa. Salió corriendo de la habitación y fue a la de Lia. Kim se dirigió a la estantería y volvió a colocar el libro en su sitio. Se dio la vuelta y se alejó de la estantería, pero, justo antes de cerrar la puerta, miró la estantería y el libro. Kim le echó un último vistazo al libro antes de despedirse de su primer libro de magia. Sabía que solo era un libro, pero aún así tenía un valor sentimental. La puerta se cerró y, con eso, se despidió del libro. Cambio de escena. Al día siguiente, llegaron Kim y George West, junto con Elliot Dalton, el mayordomo de George, y la señora Rosie, quien los acompañó para cuidar de Kim. Desde que Kim había nacido, ella era la primera persona que veía por la mañana cuando venía a despertar, y la última antes de dormirse. Una anciana, amable pero severa, que cuidó de Kim y le enseñó a bailar, buenos modales y cómo comportarse en público. Su primer destino fue Italia. Allí pasaron un tiempo en Roma. Durante su estancia, visitaron la ciudad del Vaticano, que, si bien es un destino odiado por los magos de todo el mundo, resultó ser un lugar maravilloso. Posteriormente, se dirigieron a Sorrento, así como a la isla de Capri, la costa amalfitana y las ruinas históricas de Pompeya. Visitaron la Toscana, Pisa, Cinque Terre, Milán, Venecia y concluyeron su viaje por Italia en los Dolomitas. Tras Italia, viajaron a Alemania, Austria, Suiza y Liechtenstein. Luego vinieron a Francia, donde visitaron París, la Costa Azul, el Mont Saint-Michel, la Provenza, Chamonix-Mont-Blanc en los Alpes franceses, y concluyeron su viaje por Francia con la ciudad costera de Biarritz. Kim no conoció a ninguna vela en Francia, lo que le decepcionó un poco, ya que quería probar el ur antes de que le llegara la pubertad. Con esto concluyó la gira europea, que culminó en Sudáfrica. Comenzaron su recorrido en Johannesburgo, luego visitaron Franciston en Botsuana, las Cataratas Victoria, Zimbabue y Zambia. Continuaron hacia Drakensberg y su mágica comunidad, finalizando la gira en Ciudad del Cabo. De camino al subcontinente indio, se relajaron en Abu Dhabi y disfrutaron de los lujos de Dubái. El viaje por el continente asiático comenzó en Nepal, donde exploraron el país, el campamento base del Everest, Patán y Pokhara. Desde Nepal, viajaron a Bután y recorrieron la India durante un tiempo, donde conocieron a una de las comunidades más diversas y fascinantes del mundo. Kim también confirmó que el lenguaje de las serpientes no era señal de magia negra, ya que la magia parcel era muy común en la India y muchas tribus la practicaban exclusivamente.
Los magos indios usaban el sánscrito, el idioma mágico más antiguo, como su lengua predilecta. Además, viajar en la alfombra mágica era divertido. Y Qin añadió que Holi era un festival increíble. Tras abandonar la India, visitaron Myanmar de camino a Tailandia. Tailandia fue el punto de partida para la exploración del sudeste asiático. El momento favorito de Qin en Tailandia fue cuando se zambulleron en una poción de branquias ricas en ajo. La siguiente etapa del viaje incluyó Laos, Camboya y Vietnam. Fue la parte del viaje en la que se desconectaron del ajetreo y el bullicio y disfrutaron de la serena experiencia de estos países. La primera parte de la gira asiática concluyó con China y Taiwán, hogar de una de las comunidades mágicas más antiguas del mundo. China fue líder mundial en magia ritual. También fue interesante observar cuánto han cambiado China y Taiwán desde su separación. La siguiente etapa del viaje consistió en dejar Asia por un tiempo y visitar Nueva Zelanda. Qin descubrió que Nueva Zelanda tenía dos islas cuyas comunidades mágicas eran completamente diferentes entre sí. Después, fueron a Australia, cuya comunidad mágica era similar a la británica, lo cual resultó sorprendente, ya que la Gran Bretaña mágica no había colonizado medio mundo como sus contrapartes no mágicas. Por lo que fue sorprendente ver dos comunidades similares tan distantes entre sí. Regresaron a Asia y viajaron a Japón, donde Qin pudo comprobar el potencial de las runas y la flexibilidad del sistema lingüístico japonés en la magia rúnica. La comunidad mágica japonesa no era tan moderna como la había imaginado, pero seguía siendo una comunidad singular con un encanto propio. Además, el ramen era delicioso. La gira asiática culminó con una semana en Fiji, donde simplemente se relajaron en la playa y nadaron todo el tiempo. El cielo nocturno de Fiji era increíble. Tuvo que admitir que no hacer nada allí fue maravilloso. La siguiente y última etapa de la gira mundial fue la gira por Estados Unidos. Para entonces ya habían dedicado mucho tiempo a recorrer otros países y tuvieron que descartar todos los demás países de Norteamérica y toda Sudamérica. La comunidad mágica estadounidense estaba extremadamente aislada de su contraparte no mágica. La caza de brujas en Salem y en todo Estados Unidos había provocado una enorme división entre las comunidades mágica y no mágica. La comunidad mágica estadounidense y el organismo regulador MACUSA emplearon medidas extremas para proteger a las especies mágicas. MACUSA permitía el borrado de la memoria de los padres no mágicos, muggles, que maltrataban a sus hijos mágicos. El Ministerio de Magia de Estados Unidos aprobó una ley que le permitía borrar los recuerdos de los hijos de sus padres no mágicos. Era una práctica cruel, pero la comunidad mágica estadounidense compensó a los niños separados de sus padres brindando a los magos de primera generación, nacidos de muggles, el máximo cuidado, educación y vivienda gratuitas hasta que alcanzaran la edad adulta. Qin viajó por Estados Unidos y presenció avances en magia espacial y encantamientos que permitían crear espacios del tamaño de ciudades dentro de edificios pequeños. Esto no se lograba mediante hechizos de expansión, sino creando portales a dimensiones artificiales. Qin lo sabía porque le había mostrado a un mago estadounidense la bolsa que Lia le había dado y la había comparado con uno de los portales, y el estadounidense le explicó con orgullo la diferencia. Tras finalizar la gira por Estados Unidos, era hora de volver a casa. Capítulo 5. Qin, de 8 años, estaba en su habitación en West Manor. Después de 21 meses de viaje, la gira por fin había terminado y estaba de vuelta en Gran Bretaña. Qin había regresado a casa el día anterior y, tras descansar durante la noche, comenzó a deshacer la maleta. Bueno, él iba a desempacar lo que había comprado durante el paseo. Pali, la elfa doméstica, ya había recogido su ropa cuando entraron en la mansión. Qin había renovado su mochila durante el viaje, y todas sus demás pertenencias estaban dentro, ya que no pesaba nada. Colocó la mochila frente a él y, con una simple mirada, la solapa se abrió y, uno a uno, cientos de libros salieron volando de la pequeña mochila y comenzaron a acomodarse en una estantería que Qin había encargado y montado en su habitación. Qin sonrió al colocar el último libro en el estante. Eran los libros que había comprado durante su viaje. No eran libros raros, sino comunes, fáciles de encontrar en sus países de origen. Entre ellos se encontraban los que se utilizan en los planes de estudio de decenas de países. Sabía que las distintas comunidades mágicas eran diferentes, y que cada país tenía métodos distintos para enseñar magia a sus jóvenes magos. En su vida pasada, había escuchado un dicho que lo había marcado profundamente. Como dice el refrán, hay tanta información en este mundo, y a todos se nos escapa algo, que hay que convivir con todos. Qin no podía relacionarse con gente de otros países, pero logró adquirir sus conocimientos escritos, así que compró el programa de magia completo de cada país. Cada país tenía su idioma preferido, y Qin no entendía muchos de los libros, pero aún así los compraba porque quería que estuvieran traducidos. Qin también suspiró al mirar los libros, pues estaba bastante nervioso por pedirle a su abuelo que comprara el programa de estudios completo en Italia. Pero, extrañamente, George ni siquiera le preguntó por qué y le compró los libros directamente. Incluso ayudó a Qin a conseguirlos para que no faltara ninguno. Incluso prometió traducir los libros cuando volvieran a casa. Tras visitar algunos países, Qin ni siquiera tuvo que pedir nada, George le compró los libros directamente. Qin estaba seguro de que ni George ni Lia sabían que podía hacer magia sin varita, así que las acciones de George lo desconcertaron bastante. Pero se acostumbró después de unos cuantos intentos. Irónicamente, Qin aún no tenía el plan de estudios de magia británico, pero eso no le preocupaba. Ya que tenía mucho que leer y no estaba seguro de si sería capaz de leerlo todo antes de ingresar en una escuela de magia cuando cumpliera 11 años. Qin no se relajó durante la gira mundial. Si bien es cierto que redujo el tiempo que dedicaba a la magia, debido a sus constantes viajes, completó los 3 años del programa de estudios en países de habla inglesa y en Francia, ya que sabía francés. Tras leer todos esos libros sobre diferentes ramas de la magia, Qin se convenció de que comprarlos había sido la decisión correcta. Tal como había previsto, existían muchas similitudes entre los libros de distintos países. Sin embargo, en cada libro, había muchos aspectos únicos o presentados desde una perspectiva diferente. Qin se detuvo frente a la estantería.
Kim usó su magia, y la silla que estaba detrás de él se desprendió de debajo de la mesa y aterrizó justo detrás de Kim, quien se sentó en ella, admirando la vista de la estantería llena de libros. Kim había vivido muchas experiencias durante sus viajes, y esta lo había transformado profundamente. Antes de la gira, solo pensaba en magia, y poco había cambiado desde entonces. La magia seguía siendo su prioridad, pero tras conocer el mundo, supo que existía vida más allá de ella, y Kim deseaba desarrollarse fuera de ese ámbito. Todavía no sabía por qué George lo había llevado a ese viaje, pero Kim le agradecía que lo hubiera hecho. Mientras Kim pensaba en la salida, Pali apareció mediante apariciones élficas y le informó que su abuelo lo llamaba a su oficina. Kim se preguntó qué querría George de él. Tal vez me cuente por qué hicimos este viaje. Kim se dirigió a la oficina y, al llegar a la puerta, ajustó su expresión y llamó, esperando que su abuelo lo invitara a pasar. Un segundo después, oyó la voz de su abuelo llamándolo. Abrió la puerta y entró en el despacho, cerrándola tras de sí. El despacho de su abuelo tenía un estilo victoriano, y debía admitir que prefería ese estilo a los diseños modernos que había visto en su vida anterior. Su mirada se desvió hacia la puerta de la pared derecha que daba a la biblioteca de la mansión. Ya había estado allí varias veces antes de emprender la gira. Había libros de magia, pero la mayoría de los libros de la biblioteca trataban sobre el negocio familiar, genealogía, historia familiar, leyes comerciales de diferentes países, contabilidad y la colección de libros raros de su abuelo. Kim apartó la mirada de la puerta y echó un vistazo al escritorio del salón. Vio a George sentado detrás de la mesa, y enfrente estaba su hermana mayor, Leah. Leah finalmente se graduó de la Academia de Magia Beauxbatons Batons y estaba lista para la siguiente etapa de su vida. Resultó que era posible continuar sus estudios más allá de los 7 años de formación, tal como se mostraba en la serie. Tras los 7 años iniciales, podía convertirse en aprendiz de un maestro certificado, matricularse en una escuela de formación profesional como la Academia de Aurores de Gran Bretaña, o finalizar sus estudios e incorporarse inmediatamente al mercado laboral. Kim no sabía qué haría Leah después de graduarse, pero por lo que podía ver, aunque Leah era buena en magia, no le interesaba lo suficiente como para dedicarse profesionalmente a ello. Kim sonrió a Leah y luego se dirigió a George desde la puerta. ¿Me llamaste, abuelo? George asintió y respondió, sí, por favor, tome asiento. Kim obedeció y se sentó junto a Leah en la otra silla, esperando a que su abuelo hablara. George miró a sus 2 nietos y comenzó a hablar. Ahora que Leah se ha graduado, es hora de que decida qué hacer a continuación. Antes de viajar, Leah me habló y me dijo que quería incorporarse al negocio familiar. En ese momento, le dije que sí. Para las vacaciones de Navidad de su 7º año, seguía queriendo unirse al negocio familiar. La prepararía para que fuera mi sucesora. Miró a Leah y le preguntó, hablamos la última vez que estuvimos en casa, y Leah dijo que todavía quería dedicarse al negocio, así que decidí prepararla para que algún día se hiciera cargo de él. Leah asintió y dijo, quiero trabajar en el negocio familiar. Kim miró a su hermana y se rió. Leah será la mejor empresaria del mundo. Lo sé. Leah se rió y le revolvió el pelo a Kim. Gracias por tu voto de confianza, pequeña Kim. Trabajaré para convertirme, como dijiste, sí, en la mejor empresaria. George esbozó una sonrisa que pronto se desvaneció, dejando al descubierto su rostro sereno, y continuó, el proceso de esquila será como un aprendizaje. Será extenso y nos mantendrá ocupados durante bastante tiempo. Decidí que si Leah decidía incorporarse al negocio familiar, estaría muy ocupado y no podría pasar mucho tiempo en casa con Kim. Así que decidí hacer una gira para poder pasar tiempo con Kim antes de que Leah y yo estuviéramos muy ocupados, y sabía que para cuando Leah terminara su formación, Kim ya tendría edad para ir al colegio, y después de eso, estaría fuera de casa la mayor parte del año. El motivo del viaje sorprendió a Kim, y ahora que lo sabía, tenía sentido. George intentaba crear recuerdos con él antes de que estuviera demasiado ocupado, y Kim ya tenía edad para ir al colegio. Entonces George se volvió hacia Kim y le contó lo que le esperaba. Kim, te he contratado un profesor, y te enseñará un tipo de magia que aprenden muchos niños de familias con habilidades mágicas. Así que, prepárate. Vendrá a nuestra casa 2 veces por semana para enseñarte. Los ojos de Kim comenzaron a brillar, y por un momento olvidó todos los buenos modales que le habían enseñado, se inclinó hacia adelante y preguntó con una voz un poco demasiado alta. ¿En serio? ¿Quién es él? ¿Qué me va a enseñar? ¿Puedo hacerlo sin varita, o tendré que comprar una para practicar? Kim estaba algo emocionado, pero se tranquilizó al ver la expresión en el rostro de su abuelo. Se enderezó y murmuró una disculpa mientras Leah reía tapándose la boca con la mano. George suspiró antes de responder a la pregunta de Kim. No, no necesitarás una varita para la magia, y el maestro que contraté me dijo específicamente que no te contara el contenido de lo que enseñará. No quiere que te hagas ideas preconcebidas sobre la rama de magia que enseña. Kim volvió a quedar confundido por las palabras de su abuelo y preguntó, ¿Leah aprendió esa magia? Leah asintió y, con una sonrisa irónica, bromeó, sí, la verdad es que ahora que lo pienso, empecé a aprender esta magia cuando tenía 7 años, un año menos que tú. Kim sabía que Leah solo intentaba provocarlo, ya que conocía su amor por la magia y cómo le haría sentir el hecho de que la hubiera aprendido un año antes. Cálmate, Kim. Mantén la calma, no dejes que te afecte. Maldita sea. Kim no pudo evitar sentir celos e infló las mejillas para mostrar lo que sentía. Kim se tranquilizó y le respondió a su abuelo, lo entiendo, abuelo. Esa noche, Kim estaba sentado en la cama leyendo un libro de hechizos de 2º año de Nueva Zelanda. Aunque había aprendido el temario de 3er año, Kim seguía sin poder realizar ningún hechizo que superara el nivel de 2º año. La falta de una varita limitaba la capacidad de Kim para realizar magia, y solo tenía el control suficiente para ejecutar hechizos considerados de nivel de 2º año. Kim recordó sus viajes y los diversos objetos mágicos que había visto usar a magos de diferentes países. Resultó que las varitas eran especialmente populares en Europa, y que existían otros objetos mágicos que se utilizaban en otras partes del mundo. ¿Qué es un foco? ¿Preguntas?
Pues bien, un foco es un instrumento mágico casi con conciencia propia mediante el cual un mago, hechicero o bruja, canaliza sus poderes mágicos para concentrar los efectos de hechizos o cualquier proeza mágica. Los focos eran comunes en este mundo, y él no había visto a ningún ser mágico que no utilizara uno para realizar magia. Un foco mágico podía crearse con maderas mágicas, materiales de bestias mágicas, gemas conductoras de magia o metales especiales. Una combinación de estos materiales podía usarse para crear varitas, brazaletes, bastones, dagas ornamentales o talismanes. Algunos magos y brujas podían realizar magia sin concentrarse, pero esto limitaba gravemente sus habilidades. Qin negó con la cabeza, pensando en varitas mágicas y focos, y miró la luz de su mesita de noche. Era una vela mágica dentro de una cúpula de cristal. Qin concentró su magia y deseó que la llama aumentara de tamaño. En una fracción de segundo, la llama duplicó su tamaño. Qin canalizó lentamente su magia y aumentó cuidadosamente la llama hasta que triplicó o cuadruplicó su tamaño, luego aplicó el elemento que la hacía autosostenible. Y, para su sorpresa, cuando Qin dejó de usar magia, la llama permaneció con su tamaño aumentado. Esta era la réplica que Qin había creado del encantamiento de engorde, que provocaba que el objetivo se hinchara enormemente. Podía controlar libremente el tamaño del objetivo e incluso decidir cuánto tiempo duraría el hechizo. Qin lo llamaba réplica y no ejecución sin varita, sin foco, ya que no había luz mágica cuando Qin realizaba el hechizo. Así como la maldición asesina, Avada Kedavra, salió disparada de la varita con una luz verde, el encantamiento de congestión salió disparado con una luz azul hielo. Pero Qin logró eliminar la luz mágica de su ejecución, lo que lo convirtió en una réplica de Qin y no en magia. Puede que Qin no lograra superar el nivel de segundo año, pero eso no significaba que no pudiera mejorar lo que ya sabía. Cuando se dio cuenta de que su control limitaba su progreso, no se desanimó y comenzó a experimentar con el funcionamiento de los hechizos y a replicarlos a su manera. Esto no solo consolidó sus conocimientos, sino que también hizo que sus réplicas fueran más fáciles de realizar que las versiones sin varita. Qin sintió que el núcleo mágico dentro de su cuerpo tenía energía suficiente para realizar un hechizo más. Volvió a mirar la vela junto a la cama y reflexionó sobre qué hechizo debería usar para revertir la hinchazón causada por la llama. Podría usar el contrahechizo para el hechizo de hinchazón, el hechizo de encogimiento, o simplemente usar el contrahechizo general, Faina y Tincantatem. Mejor el hechizo de encogimiento. Al fin y al cabo, los aprendí juntos. Una vez más, Qin concentró su magia y aplicó su réplica del hechizo de reducción. La llama de la vela recuperó su tamaño original y disipó cualquier rastro de magia en su interior. Esto liberó a la vela mágica de cualquier fuente o influencia mágica externa. Qin cerró el libro, lo colocó en el estante, apagó la vela cubriendo la pantalla de la lámpara y se fue a dormir. Cambio de escena. Al final de esa semana, Qin se encontró sentado en una habitación vacía de la mansión oeste, que había sido amueblada con 2 sillas y una mesa colocada entre ellas. Sentado frente a él había un hombre que parecía mayor que su abuelo, lo que hizo que Qin se preguntara sobre su propia edad. Señor West, si eso satisface su curiosidad, tengo el doble de la edad de su abuelo, dijo el hombre por primera vez desde que Qin entró en la habitación. Qin se quedó confundido por un segundo y pensó, ¿lo dije en voz alta? Una vez más, el anciano habló, no, señor West, no dijo eso en voz alta. Al ver la sonrisa del anciano, Qin finalmente comprendió lo que sucedía. Inmediatamente apartó la mirada del anciano. Esto lo hizo reír. Vaya, tu abuelo no exageraba al decir que eras un niño inteligente. Parece que ya sabías lo que estaba haciendo. Qin apretó los dientes mientras escupía, usaste legilimancia para leer mi mente. El anciano tuvo la osadía de reírse. Tienes razón, usé legilimancia para leerte la mente, pero, para ser más preciso, leí tus pensamientos superficiales. Así que no te preocupes, no conozco ninguno de tus secretos, y puedes mirarme. No te leeré la mente. Qin ignoró al anciano y siguió mirando sus pies. Al ver esto, el anciano habló una vez más, señor West, debe recordar que su abuelo me contrató, así que esto demuestra que confía en mí. Qin lo pensó un momento e incluso consideró seriamente irrumpir en el despacho de su abuelo para comprobar si el anciano era de fiar, pero desistió. Sabía que su abuelo no dejaría entrar en casa a nadie deshonesto, y mucho menos a alguien que se entrometiera en sus pensamientos. Qin finalmente miró el rostro sonriente del anciano, y este habló una vez más. Permítanme presentarme. Mi nombre es Alan de Badeley, y a partir de ahora, les enseñaré la magia de las artes mentales. Capítulo 6. 2 personas, una joven y otra anciana, estaban sentadas en una habitación. El anciano permanecía sentado en su silla con una sonrisa. Desde cualquier ángulo, el anciano parecía simplemente un hombre mayor alegre, mientras que el niño sentado en un taburete denotaba nerviosismo y tensión. El anciano alegre era Alan de Badeley, y el niño, Qin West. Ambos estaban sentados en una habitación de West Manor. Ese día sería su primera cita y la primera lección de magia mental para Qin. La razón de la aparente incomodidad de Qin era que Alan había husmeado en su mente usando legilimencia, y esto en su primera cita, sin previo aviso ni permiso. No fue ninguna sorpresa que Qin se hubiera formado una muy mala impresión de Alan después de su flagrante ofensa al leerle la mente. Alan, que miraba a Qin, continuó como si nada hubiera pasado. Señor West, antes de empezar, me gustaría que me dijera qué opina sobre la magia mental. Tenga la seguridad de que no espero que me dé una respuesta correcta. Simplemente dígame qué le viene a la mente cuando escucha las palabras magia mental. Qin, que había perdido todo el entusiasmo inicial por aprender una nueva rama de la magia, consideró la pregunta del viejo imbécil y expresó sus ideas sobre la magia mental. La magia mental, como su nombre indica, es magia relacionada con la mente. Cualquier magia que afecte a la mente o explore el funcionamiento interno del cerebro entra en la categoría de magia mental. Alan, con su rostro siempre sonriente, respondió a la pregunta de Qin, excelente, ¿puedes darme algunos ejemplos de magia mental? Qin respondió inmediatamente a la pregunta, oplumancia y legilimencia. La sonrisa de Alan se amplió y continuó con la sesión de preguntas y respuestas. Vaya, esas fueron palabras fuertes que usaste.
¿Puedes darme otros ejemplos de magia mental? Kim frunció el ceño y pensó en cualquier otro tipo de magia que pudiera clasificarse como magia mental, pero no se le ocurrió ningún otro hechizo que encajara en esa categoría. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de negar con la cabeza, recordó uno más: el olvido también es magia mental. Alan se recostó en su silla y dijo: está bien, no está mal, pero déjame hacerte una pregunta para que reflexiones. ¿Has oído hablar alguna vez del hechizo de la alegría? Kim asintió: un hechizo que provoca euforia en la víctima. Si se usa en exceso, puede causarle ataques de risa histérica. Excelente, excelente. Entonces, ¿no dirías que el hechizo de la alegría afecta la mente del objetivo? ¿No entraría el hechizo de la alegría en la categoría de magia mental? Kim parpadeó 2 veces. Pero, el hechizo de la alegría, ¿cómo puede algo tan trivial como un hechizo de la alegría ser magia mental? Alan negó con la cabeza y respondió: señor West, la magia, al ser algo trivial, no tiene nada que ver con su identidad. Como usted dijo, cualquier magia que afecte la mente es magia mental. El hechizo de la alegría, el hechizo de la valentía, el hechizo del cerebro gelatinoso, el hechizo de Confucio, el hechizo del sueño, e incluso pociones como las de amor y las de odio, que afectan la mente, también entran dentro de la magia mental. Mi intención al hablar de esto es aclarar la confusión de que la oclumancia y la legilimencia no son los únicos hechizos que entran dentro de la magia mental. La magia mental, como cualquier otra rama, es un campo amplio. Hay muchos misterios por explorar y muchos secretos por desvelar. La revelación de Alan sorprendió a Kim. Tras escuchar su explicación, coincidió en que incluso algo como el amuleto de la alegría era una forma de magia mental. Antes de la explicación de Alan, nunca había considerado las pociones como magia mental. Miró a Alan y le dijo: tienes razón. Cualquier magia que afecte a la mente es magia mental. Alan se inclinó hacia la mesa. Ahora, hablemos del propósito de estas lecciones. Tu abuelo me contrató para enseñarte el arte de proteger tu mente. Ya lo sabes, ¿verdad? Kim respondió: sí, la oclumancia es el arte de proteger la mente. Puede impedir que un legilimens, una persona que sabe practicar la legilimencia, acceda a los pensamientos y sentimientos de alguien o los influya. Conocemos a alguien que practica este arte como oclumans. Excelente, exclamó Alan, visiblemente impresionado por los conocimientos de Kim. Pero déjame contarte lo que un legilimens dotado podría hacer contra alguien sin defensas mentales. Kim se puso serio mientras escuchaba cada palabra que decía Alan. Un legilimens novato podía percibir las emociones de su objetivo. Esto significa que, aunque no pudiera ver los pensamientos del objetivo, sí podía percibir cómo se sentía. Un legilimens intermedio podría percibir los pensamientos superficiales de su objetivo. Podría saber lo que estás pensando en ese momento. Cualquier legilimens intermedio podría hacerte lo que yo te hice. Un maestro legilimens podía adentrarse en la mente de su objetivo y ver sus recuerdos, experiencias y todo lo que la mente ofrece. Podía descubrir todos sus secretos en cuestión de minutos. Kim respiró hondo. Ya sabía de lo que era capaz un legilimens, pero oírlo de boca de otro legilimens era otra historia. La idea de que la persona que tenía delante pudiera conocer todos sus recuerdos era un pensamiento aterrador que por fin empezaba a calar hondo, pero Alan apenas estaba empezando. Ahora, además de eso. Kim se quedó atónito y acabó alzando la voz. ¿Hay más? Alan arqueó las cejas y exclamó: por supuesto, cualquiera con la aptitud suficiente para las artes mentales podría lograr esto con la práctica necesaria. Cabe señalar que basamos estas categorizaciones en la ejecución de un legilimens contra una mente desprotegida. Kim asintió, instando a Alan a continuar. No existe una categoría superior a la de maestro de legilimens, ya que los legilimens siguen caminos diferentes tras convertirse en maestros de legilimensidad. Sin embargo, a la gente le gusta autodenominarse grandes maestros. Algunos perfeccionarían sus habilidades para poder leer los recuerdos de un oclumante experimentado. Otros explorarían otras ramas de la legilimancia, como estimular las emociones de la víctima o controlar a las personas influyendo en sus mentes. También hay quienes exploran los sueños ajenos o, dicho de otro modo, se adentran en ellos. Kim interrumpió con una pregunta: ¿controlar a la gente como lo hace la maldición Imperius? A Alan no le sorprendió oír a Kim mencionar una maldición imperdonable, ya que los niños de familias mágicas crecían conociendo ese tipo de maldiciones. En cierto modo, sí, mientras que la maldición Imperius obliga a las personas a actuar en contra de su voluntad, un gran maestro podría implantar sugerencias en su subconsciente, haciendo que la víctima obedezca sus órdenes y parezca hacerlo por voluntad propia. Una maldición Imperius deja huellas en la mente, pero un gran maestro no dejaría rastro alguno de su presencia. Kim sintió escalofríos en la piel y un escalofrío recorrerle la espalda. Alan no se dio cuenta y continuó. Imagina lo que alguien podría hacer si se apoderara de la mente de tu abuelo. Tendría tanta riqueza e influencia bajo su control, razón por la cual las familias mágicas entrenan a sus jóvenes contra los ataques de los legilimens, preparándolos para convertirse en oclumens. Kim asintió, pensando en los peligros que supondría que legilimens controlara la mente de su abuelo. Ahora te enseñaré cómo proteger tu mente. Te enseñaré el arte de la oclumancia. Antes de que Alan pudiera continuar, Kim lo interrumpió y le hizo una pregunta. ¿Cuál es su nivel de legitimidad? Alan entrelazó los dedos, apoyó los codos en la mesa y respondió: estoy más allá del nivel maestro, señor West. Soy un experto en magia mental y puedo hacer cosas que usted ni siquiera puede imaginar. Alan afirmó esto como si no estuviera citando un hecho aterrador. Y la leve sonrisa de Alan lo hizo todo aún más aterrador. Kim tragó saliva con dificultad, pero se animó. Entonces, ¿por qué aceptaste un trabajo de profesor, y para un niño que no entiende nada de matemáticas? Alan rió y habló con evidente alegría en su voz: señor West, usted es un niño realmente inteligente. Verá, las personas que estudian los misterios de la mente y practican la magia mental a menudo terminan adquiriendo un mal hábito, un riesgo laboral, si se elimina. Para nosotros, el mago promedio parece una mente que clama por ser explorada y manipulada. Es tentador mantenerse alejado de las mentes de personas desprevenidas, por lo que buscan diversas soluciones alternativas para reprimir este impulso de indagar en la mente ajena.
Elegí enseñar artes mentales para controlar mi deseo de indagar en la mente de los demás. Cuando enseño, se espera que nuestras mentes estén conectadas, y con frecuencia. Para mí, basta con enseñar artes mentales a alguien, siguiendo el protocolo adecuado. Así que no se preocupen, no intentaré indagar en sus mentes. ¿Por qué elegí enseñar a un niño? Señor West, los niños son los mejores alumnos para enseñar artes mentales. Son espontáneos y aprenden muy rápido. Además, tienen una gran imaginación, lo cual facilita la práctica de la magia mental. Quien sabía que Alan intentaba tranquilizarlo diciéndole que todo estaría bien, pero también sabía que si aprendía oclumancia, muchos de sus secretos serían revelados a Alan y a cualquier otra persona con quien Alan compartiera ese conocimiento. Pero Kim pareció preocuparse sin motivo cuando Alan tomó una delgada pila de papeles y la colocó sobre la mesa. Kim echó un vistazo a la pila y luego le transmitió su confusión con una mirada a Alan. Señor West, ¿sabe usted qué es un contrato mágico? Los ojos de Alan brillaron y asintió. Resultó que los juramentos mágicos, que así sea, no existían. En lugar de juramentos, había contratos mágicos que podían vincular a alguien a ciertos términos y condiciones. Lamentablemente, las brujas y los magos rara vez utilizan contratos mágicos, ya que vinculan su magia al contrato, lo cual es fundamental para un mago. De lo contrario, la corrupción no existiría en el mundo mágico, pero existía porque nadie estaba dispuesto a firmar contratos mágicos. Pero hubo casos excepcionales en los que algunos firmaron contratos que lo permitían, y parecía que este era uno de esos momentos. Excelente, firmé este contrato con tu abuelo que me prohíbe revelar cualquier cosa que suceda durante nuestras clases. Ni siquiera puedo hablar de a quien le enseño, lo que significa que protege tu identidad. No puedo permitir que nadie revuelva mis recuerdos como una solución alternativa, y no hay mucha gente que pueda invadir mi mente, así que cualquier cosa que vea en su mente estará a salvo conmigo, y me la llevaré a la tumba. Ni siquiera puedo contarle a tu abuelo lo que presencié. Lo único que puedo decirle es sobre tu progreso. Kim miró el contrato mágico que tenía delante y por fin sintió alivio. Se habría reclinado en la silla si ésta hubiera tenido respaldo. Alan notó su semblante de alivio y terminó comentándolo. Señor West, no firmo contratos para todos los trabajos que acepto, pero a veces mis empleadores insisten en que lo haga, y su abuelo también lo hizo. Incluso en las raras ocasiones en que firmo un contrato, no hablo de ello con mis alumnos más jóvenes porque son demasiado pequeños para entenderlo, pero su abuelo me dijo que debía hablarle de este contrato. Alan miró fijamente a Kim mientras continuaba. Tengo curiosidad por saber qué lo hace tan diferente de mis otros alumnos. Kim, que por fin se había relajado, se puso rígido de nuevo ante las palabras y la expresión de Alan, maldiciéndolo mentalmente, ese viejo cabrón. ¿Acaso intenta matarme de ansiedad y miedo? Alan se rió y dijo, señor West, necesita relajarse. Los ojos de Kim se abrieron de par en par, luego frunció el ceño mientras gruñía, ¿me leíste la mente? Alan negó con la cabeza y bromeó, no, tu expresión lo dice todo. Tengo que decir que ya me lo estoy pasando genial. Kim apretó los dientes, pero se contuvo de hablar, sabiendo que el anciano intentaba irritarlo. Cambio de escena. Ese día, Alan no le enseñó nada a Kim, solo repasaron lo que les enseñaría en el futuro. Tras finalizar la clase, Kim se sintió exhausto por todos los sustos que había recibido ese día y se arrastró hasta el jardín de la mansión, donde le dijeron que su abuelo estaba tomando el té. Kim entró en el porche del jardín y se sentó frente a su abuelo. Al sentarse, Ali se acercó a la mesa y le preguntó si quería algo de comer. Kim estaba demasiado cansado para tener apetito y se negó. Esperó a que su abuelo hablara primero, y George preguntó, ¿qué tal la lección con el señor Baddeley? Kim suspiró y respondió a la pregunta simplemente, fue estresante. ¿Por qué? Preguntó George antes de llevarse un trozo de bollo a la boca. Me estresaba saber que podía hacerlo, y lo hizo nada más entrar en la sala, dijo Kim, sintiéndose cansada solo de pensar en la clase. George miró a Kim antes de preguntar, ¿no te habló del contrato? Lo hizo, pero reveló el contrato tras explicar detalladamente lo que un legilimens podía hacerle a una mente desprotegida. Kim juraría haber oído reír a su abuelo, pero tal vez se equivocaba, porque cuando Kim levantó la vista, George parecía tan impasible como siempre. Kim pensó en Alan y recordó por qué había ido a visitar a su abuelo. ¿Qué me puedes contar sobre el señor Alan de Baddeley? George tomó un sorbo de té y esperó un momento antes de hablar. El señor Alan es un mago de Nueva Zelanda. Por lo que he oído, solía ser muy activo en la comunidad de las artes mentales como pionero en la investigación. Pero se distanció de la comunidad investigadora hace 2 décadas y se dedicó a la enseñanza hace unos 15 años. Su trayectoria es excelente, lo cual es muy recomendable para este campo de trabajo, así que lo contraté después de preguntar a varias personas. Kim notó algo y preguntó, ¿no le enseñó el Alia? George negó con la cabeza y reveló, le pregunté a Alia quién le había dado clase, ya que sus padres eligieron a su profesora, pero esta no estaba disponible, así que tuve que buscar a otra persona. Kim asintió. Ya había preguntado todo lo necesario, así que se disculpó, me retiro. Quiero echarme una siesta rápida antes de continuar con mi día. George asintió y Kim se marchó. Elliot, que estaba cerca, se acercó a George y le preguntó, ¿está bien contratar al señor Baddeley? El joven parecía cansado. George miró la espalda de Kim mientras éste se alejaba y explicó, elegí al señor Baddeley por su reputación. No tiene familia y, antes de dedicarse a la enseñanza, dedicó su vida a su arte. Aunque el señor Baddeley es un mago de Nueva Zelanda, ha viajado por todo el mundo para perfeccionar su arte. Lleva viajando cerca de un siglo. Imagínense cuánto habrá aprendido en sus viajes. Ahora, piensen en las peticiones de libros de Kim de todos los países que visitamos. Aunque la escala es completamente diferente, ambos métodos son similares en su enfoque del aprendizaje, así que cuando supe de la vida del señor Baddeley, lo contraté después de verificar su reputación. Elliot arqueó las cejas sorprendido al escuchar el motivo de la contratación del señor Baddeley. Su impresión del anciano, aparentemente común y corriente y alegre, comenzó a cambiar. En cuanto a Kim, siguió las instrucciones diarias de la señora Rousi sin dudarlo. El señor Baddeley podrá ser excéntrico, pero dudo que se compare con la señora Rousi.
Kim se adaptará después de unas cuantas lecciones. Giró la cabeza para mirar a Elliot y le dijo, cuando Kim se acostumbre a las lecciones de oclumancia, tú le enseñarás a preparar pociones. Elliot asintió y preguntó, ¿debería preparar el jardín para cultivar hierbas que acompañen la elaboración de pociones? George asintió en respuesta, y no dijeron nada más. Una cosa era segura, a Kim le esperaba un año muy ajetreado. Fin del video.